Buenas tardes, buenas noches. Estamos a empezar más uno de las transmisiones de este tercero seminario virtual regional de la Red CONOSUR de Investigación en Cuestiones Penitenciarias. Ustedes ya percibieron que estamos hoy en dos brasileños, entonces intentaré hablar un poco en portuñol para que possamos brindar nuestra audiencia, nuestros compañeros que nos siguen este seminario virtual, que son en su mayoría de habla hispánica. Hoy vamos a proseguir en este seminario con el tema Agencia Judicial y Prisiones en Latinoamérica. Nuestro expositor es el compañero Bruno Rota Almeida, que vai trabalhar com jurisdição nacional e internacional, execução penal e violação de direitos humanos. Bruno é doutor em ciências criminais e é professor del grado e posgrado em Direito da Universidade Federal de Pelotas, em Rio Grande do Sul, em Brasil. Bienvenido, Bruno. Muchas gracias, amigo Kies. Buenas noches a todos y a todas. Buenas tardes también. Es un placer estar aquí con ustedes, poder presentar una ponencia sobre el tema jurisdicción nacional e internacional, ejecución penal, violaciones de derechos humanos en las cárceles. Bueno, saludo aquí a mi amigo Kies por la presentación, y a todos los compañeros de red, incluso que están viendo esta sesión. Bueno, la idea de la ponencia es hacer una presentación en algunas partes sobre este tema que he dicho, jurisdicción nacional e internacional, ejecución penal y violación de derechos humanos. La idea es empezar un poco sobre ejecución penal y jurisdicción internacional, después hablar sobre el caso brasileño, también de las prisiones de Brasil, así pensar un poco el rol del control judicial, ¿no? Y también de la justicia para frente a una violación de derechos humanos en las cárceles, para después también hablar un poco sobre la idea de jurisdicción y política, o cómo la jurisdicción o cómo el control judicial puede contribuir para una política criminal y penitenciaria. Al final, hablar un poco del contexto actual brasileño, sobre pandemia y también este control judicial en este momento, para así hacer las consideraciones finales sobre dos puntos. Un primer punto sobre la importancia de la realidad del sistema carcelario en el ámbito de la jurisdicción, y también la cuestión de políticas más relacionadas a la protección de derechos y, en verdad, a una emergencia que surge en este momento frente a la pandemia. Entonces, son algunos temas que tengo la pretensión de presentar sobre lo que Luis Kies habló de jurisdicción nacional e internacional. Bueno, la crisis de la prisión
es una crisis que se habla desde su origen, desde el origen de la prisión se habla en crisis. Incluso la prisión no tiene capacidad de realizar sus funciones, si así podemos decir, que son atribuidas hace siglos. Y sino la prisión es la institución que más vulnera los derechos humanos de las personas, no solamente en Brasil, pero en buena parte del mundo. Ahí tenemos sobrepoblación, hacinamiento, tenemos violencia, muerte, ausencia de atendimiento, de asistencia a necesidades humanas y también violaciones de derechos no solamente individuales, pero sociales, culturales, sufrimiento también, ¿no? Imposición de sufrimiento. La prisión, el castigo, fue representado por el iluminismo como una evolución humanitaria, ¿no? Frente a las formas de castigo del antiguo régimen. Y la prisión es un mecanismo punitivo moderno, de la modernidad, y un mecanismo que hoy sí encuentra la deshumanidad, ¿no? Mismo que en buena parte del mundo se ha identificado el aumento del número de presos. Ahí tenemos también Brasil con un verdadero proceso de encarcelamiento masivo. La consecuencia más significativa es la peora de las condiciones de aprisionamiento y también tenemos ahí un resultado de deshumanidad, de inhumanidad. También tampoco fue allá en el iluminismo que los propios iluministas o iluminados, ellos no han pensado que la idea de la prisión o no habían pensado que la prisión tenía un proyecto penal. La prisión no fue un proyecto penal de los reformadores iluministas, tampoco eso fue una prevalencia o un camino que se buscó en aquel momento. Y aquí hay una reflexión importante porque es la realidad, ¿no? Y también el efecto que se puede decir simbólico en muchas de las acciones que se hacen contra a una deshumanidad, a una violación de derechos humanos. Así que este cuadro de violación de la dignidad humana llevó durante la historia a una serie de normativas internacionales de protección a los derechos de las personas detenidas. Ahí tenemos las declaraciones, los tratados, e incluso ahí las reglas mínimas de Mandela, de Bangkok, y muchas, por ejemplo, también de prevención, combate a la tortura, violación institucional. En Brasil, la Constitución de 1988 también tiene una serie de derechos y garantías fundamentales en su artículo 5, pero este es un plan legal, ¿no? Y también tenemos aquí una ley de ejecución penal, como muchos países o muchas jurisdicciones nacionales. Pero la contradicción que encontramos es en una realidad concreta de las prisiones, de un lado, y del otro lado, el conjunto de garantías normativas. Así hay
una, una paradoja en esta realidad con el plano legal, una cárcel, como habla Pavarini, una cárcel legal y una cárcel real. Y aquí pensamos entonces en buscar una nueva, no una nueva, pero miradas nuevas en el campo de las ciencias criminales que busquen caminar desde ese punto de comprender un cárcel legal y un cárcel real, y que se pueda traer desde ese punto un enfrentamiento más objetivo, más directo, un enfrentamiento más crítico, quizá. Entonces, es lo que habla, por ejemplo, algunos autores portugueses, como Antonio Pedro Dores, de un segredo de las prisiones que ahí debe se buscar lo que se puede resgatar incluso de la sociedad civil, pero también de la institucionalidad estatal, para que se busque revelar, presentar el secreto de las prisiones y así un poco superar esta diferencia entre una cárcel real y una cárcel legal. Entonces, también buscar una humanidad por dimensiones en verdad que busca superar esta deshumanidad con dimensiones que son inaceptables en este plano democrático. Entonces, mismo que frente a un amplio reconocimiento de muchos instrumentos internacionales de derechos humanos y también en constituciones por todo el mundo, hay todavía la aplicación y la ejecución de penas degradantes y que vulneran la garantía de la integridad física y moral de detenidos y de entre otras también. Hay un silencio, sí, hay mucho silencio frente a estas deshumanidades. Y lo que pensamos aquí es demostrar en la perspectiva ya brasilera, ¿no? Demostrar las voces desde la jurisdicción para el enfrentamiento de esta deshumanidad, incluso intentar mirar sus límites frente a eso. Hay muchas respuestas, consecuencias de esta diferencia de la realidad prisional frente a un ordenamiento jurídico. Hay también muchos enfrentamientos desde un control judicial. Por ejemplo, Estados Unidos de América en 2011, en el caso Brown versus Plata, llevó a la Suprema Corte a determinar un límite para la sobrepoblación prisional frente a una violación de derechos que ocurrió en el estado de California. Y ahí se llegó entonces a un límite de la capacidad de sus penales. También en Colombia, en la Corte Constitucional, en 1998, con el caso Arcila, en la sentencia T 153 de 98, sobre las condiciones, las prisiones colombianas por el tema de violación de derechos, de la dignidad humana y derechos humanos, riesgo de vida y también la salud de los presos, y esas cárceles que no ofrecían condiciones de trabajo y otras dimensiones de vulneración. Y así también en la Corte Constitucional colombiana la idea de estado de cosas inconstitucional. También en Argentina, como ya habló aquí colega Leonardo Pitlivinic,
En el caso Verbitsky, que también ha declarado que la detención debería adecuarse a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de detenidos. También en el Perú, en 2010, el Tribunal Constitucional una decisión de determinar medidas a los órganos y poderes públicos en un caso llamado Soto al respecto de la atención a la salud mental en el sistema prisional de ese país. Y también pensamos en las Cortes de Derechos Humanos, como en el caso Torreggiani, la Corte Europea de Derechos Humanos que ha condenado a Italia a una sentencia piloto porque discursiva, así que indica también soluciones para que ese país busque una salida como un guía para el Estado salir de la situación de falta sistémica y también de violaciones constitucionales. Eso en 2013, en el caso Torreggiani. En Brasil, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado también situaciones de medidas provisorias incluso, y en el caso Instituto Penal Plácido Sá Carvalho en el Río de Janeiro, donde también hay una discusión sobre el cómputo, ¿no? del día de privación de libertad en una unidad prisional con degradante, ¿no? Con condiciones carcelarias degradantes. Esas decisiones son ejemplos de diferentes medidas, ¿no? Y también efectos. Muchas de ellas constituyen disposiciones abiertas, sí, y también distintas. Pero hay un panorama de las prisiones en estos países de violaciones y en muchos casos con una decisión, incluso con una intervención desde un órgano internacional, no ha resultado, no se miró un resultado, observó un resultado de significativa mudanza o cambio en el cuadro de violación generalizada de los derechos. Entonces, en Brasil también hay muchos casos que ya fueron llevados a comisión de la OEA, Comisión Interamericana, y también algunos a la Corte, por el tema de sobrepoblación, abusos, homicidios, falta de higiene y asistencia médica social. Urso Branco, por ejemplo, que es supervisado por la OEA desde 2002, el caso de Complexo de Curado, antiguo Aníbal Bruno, Pernambuco, que también fue objeto de notificación de la Comisión Interamericana, el Presidio Central de Porto Alegre, también con ocurrencia de tortura, violación a la integridad, narcotráfico, grupos criminales, deficiencias sanitarias, Complexo de Pedrinhas, en Maranhão, con registros de asesinatos, decapitaciones grabadas en video y publicadas por los medios de comunicación, abuso sexual contra los familiares, etc. Son casos que demuestran que la violación a los derechos es muy presente en las cárceles de nuestra región. Y un control judicial muchas veces no logra resolver el problema de estas violaciones. Así que podemos pensar aquí claro, en un ambiente prisional brasileño, que es un escenario, una escena de vulneraciones cotidianas y sistemáticas, donde la población privada de libertad es una masa seleccionada, que hay marcadores muy propios como la pobreza, la etnia, el color de la piel, y también situaciones de género de delitos cometidos. En Brasil hay casi 900.000
personas detenidas y más de 300.000 determinaciones de prisión a ser cumplidas a cualquier tiempo. Así que tenemos una población prisional muy significativa, muy inmensa. Y esta población brasileña de hoy es 8 veces más grande que la población penitenciaria de hace 30 años atrás. Así que tenemos también una sobrepoblación de casi 170, de casi un 170% de sobrepopulación penitenciaria. Estas violaciones que se pueden mirar en el sistema penitenciario brasileño, ellas vulneran la dignidad humana y toda la distribución de políticas de acceso a los derechos sociales como salud, educación, trabajo, protección a la maternidad y también a los derechos de los niños también. Esas vulneraciones y también un poco junto a las condiciones prisionales deshumanas, y eso todo muestra un aprisionamiento quizá ilegítimo. El Brasil configura, como ya ha dicho también mi amigo Luis Antonio, que es una cuestión penitenciaria contradictoria, que por un lado admite ambientes prisionales que potencializan la muerte y el riesgo de muerte de las personas detenidas, y al lado de eso, leyes y discursos normativos que son con un intento civilizados, como ha hablado Luis Antonio. Son cuestiones paradoxales, ¿no? Porque hay incluso hay la idea de pena, de institución de pena en el sistema brasileño. La emergencia de el surgimiento de la pena pública en el contexto brasileño, también ha hablado de una producción de la esclavitud, ¿no? Y también de una constitución del siglo XIX que tenía en su base no solamente la idea del liberalismo, pero también de la esclavitud. Las degradantes condiciones estructurales y también operacionales del sistema punitivo brasileño son importantes elementos para comprender la deshumanidad y especialmente el fenómeno de muertes bajo custodia prisional en este país, como ya habló Luis Antonio y yo, incluso en un artículo que ha sido publicado por una revista de la Facultad de Sociología de la UDELAR. Las informaciones, todas esas informaciones penitenciarias que se pueden buscar en los informes oficiales de nuestro país, están muy cercas de la idea que el jurista argentino Elias Neumann habla de prisión-muerte, pues demuestra vulneraciones que vulneran la dignidad y también toda esta serie de derechos individuales y sociales. Esta violación generalizada de derechos fundamentales en Brasil fue también muy importante para que la Corte Nacional, la Suprema Corte del país, hubiese declarado en este contexto también un estado de cosas inconstitucional. Entonces, eso también fue declarado en Brasil en 2015, un estado de cosas inconstitucional, porque frente a muy graves omisiones del Estado también a estas vulneraciones de derechos fundamentales y también una sistemática vulneración, como
ya he hablado, y utilizando de referencias de la Corte colombiana, la Suprema Corte brasileira ha declarado frente a una arguición de descubrimiento de dispositivo fundamental en número 347, ha declarado frente a una deshumanidad generalizada del sistema carcelario un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario de Brasil. Pero muy tímido, no sé si es así que se habla, pero no tan expresivo fue esta decisión en una medida cautelar, o sea, liminar, ¿no?, de la Suprema Corte brasileña, porque ha sido solamente como provimiento, ¿no?, como la Corte aceptó solamente, además de declarar el estado de cosas inconstitucionales en el penitenciario, la Suprema Corte ha aceptado solamente tres medidas para buscar desde ese momento un enfrentamiento a esa violación, que son la realización de las audiencias de custodia, esas audiencias ya previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos, también la determinación que la Unión, el Poder Federal, enviase un saldo de presupuesto, un saldo en dinero para los estados, para que entonces esos estados pudiesen aplicar recursos para la reforma en el sistema prisional y también para que los estados y también la Unión, el federal de los estados, encaminasen, ¿no?, enviasen relatorios, informes sobre las informaciones del sistema prisional. Solamente estas tres situaciones fueron aprobadas por la Suprema Corte. Entonces, muy tímido la actuación de la Suprema Corte. Pero en los años siguientes, por ejemplo, en 2017, otro importante fallo en Brasil fue el recurso extraordinario número 580.252, que buscó la idea de un deber estatal de indemnizar por las condiciones degradantes en el sistema penitenciario brasileño. Este recurso fue propuesto por la Defensa Pública de Mato Grosso do Sul contra una decisión del tribunal de ese estado que ha reconocido condiciones degradantes en incumplimiento de la pena y también omisión de los órganos y agentes públicos para resolver este problema, pero no sería caso en este punto de generar un derecho a la indemnización por daños morales. Esta demanda fue llevada a la Suprema Corte, que entonces ha fijado un fallo, una decisión, que es esta: considerando que es deber del Estado, que también un poco impuesto por el sistema normativo, mantener en sus presidios, en sus penales, padrones mínimos de humanidad previstos en el ordenamiento jurídico, es de su responsabilidad, de acuerdo con la Constitución Nacional, la obligación de indemnizar los daños, incluso daños morales, comprobadamente causados a los detenidos diante de la falta o insuficiencia
de las condiciones legales de encarcelamiento. Este es la tesis de ese fallo de la Suprema Corte del octubre de 2017, que abre un espacio para una discusión sobre este deber legal de indemnización. Pero hay un ministro ahí, Roberto Barroso, que habló, pero eso no fue la tesis fijada, pero su voto ha mencionado eso. Este juez Barroso habló que se podría pensar también, además de una indemnización por los daños, porque eso puede ser poco efectivo, ya que las condiciones degradantes van a seguir, ¿no? No van a ser resolvidas, incluso ese mismo detenido va a seguir preso en una celda sobrepoblada, un hacinamiento. Entonces, frente a eso, se podría pensar en la posibilidad de reducción de tiempo de prisión por el cumplimiento de una pena en condiciones deshumanas. Un poco como también fue decidido, ¿no? En el caso Torreggiani, de la Corte Europea de Derechos Humanos contra Italia. Además de eso, también un otro fallo importante en esta discusión que estoy aquí estableciendo con ustedes es el recurso extraordinario número 592-581, que fue una discusión en el ámbito del estado de Río Grande do Sul, una discusión que ha fijado la siguiente tesis por la Suprema Corte, que es lícito el Poder Judicial, imponer a la administración pública una obligación de hacer, que consiste en la promoción de medidas o en la ejecución de obras, la ejecución de reformas estructurales emergenciales en establecimientos prisionales para efectivar el postulado de la dignidad humana de la persona humana y garantizar a los detenidos el respeto a su integridad física y moral como ya previsto por la Constitución. Y la administración pública no puede dejar de hacer esta obligación por el argumento o utilizando el fundamento de que no tiene recursos o no tiene presupuesto, recursos financieros o presupuesto para eso. No se puede usar eso como un fundamento. Incluso no puede usar la administración pública, conforme ha dicho la Suprema Corte, la idea de la separación de los poderes para no realizar una reforma, por ejemplo, estructural en un penal, o por falta de orçamento, o por también la cuestión de separación de poderes. El Poder Judicial puede imponer a la administración pública que realice una reforma en una cárcel por la simple cuestión de se garantizar los derechos y de efectivar la dignidad de la persona humana. Esta es una decisión, un fallo
de la Suprema Corte. Entonces, encontramos sí o encontramos la existencia de limitaciones a la idea de jurisdicción, ¿no?, para el enfrentamiento de violaciones de derechos humanos, pero, y también porque hay una estructura así muy compleja, y hay también una estructura muy contradictoria en esa situación. Pero sí es posible pensar que por medio o a través del Poder Judiciario se puede buscar un enfrentamiento. ¿Hay límites? Sí, pero es posible que por ahí se busque un enfrentamiento. Este Poder Judiciario, en este sentido, no puede quedar lejano a la idea de buscar interferir en situaciones de violaciones graves y masivas de derechos fundamentales. Estos 3 fallos que hablé son ejemplo de una injerencia más fuerte del juez a una situación de política penal en el tema penitenciario. Entonces, ¿hay límites? Sí, en esta injerencia, pero es posible que a través de esa injerencia se puede buscar un enfrentamiento más objetivo o un enfrentamiento más fuerte en esa cuestión que es la violación de derechos humanos. Pensando un poco la coyuntura actual, entonces, en el Brasil, en el altos índices de contaminación y de muerte en las prisiones por el tema de COVID, y también datos del boletín que se hace semanalmente aquí en Brasil por el Consejo Nacional de Justicia, fueron registrados datos de esta última semana, más de 46,000 casos de COVID en el sistema prisional, y de esos 46,000 casos, hay un total de un 76% al respecto de personas detenidas, ¿no? Y un 24% de personal penitenciarios contaminados. Con relación a las muertes por el COVID, hay un total de 205 fallecimientos por COVID. Un 58% de personas detenidas y un 42% de personal penitenciario. De control judicial, ¿no?, de jurisdicción nacional en este tema, tenemos, por ejemplo, la recomendación número 62 de marzo de 2020, una recomendación que, como ya dice el nombre, recomienda, ¿no? Y eso, esa recomendación es del Consejo Nacional de Justicia, que es un órgano administrativo o de gestión administrativa del Poder Judiciario brasileño. Esta recomendación ha recomendado a los tribunales y jueces la adopción de medidas preventivas a la difusión de la infección del COVID en el ámbito del sistema de justicia penal y también de socioeducativo, ¿no?, de juvenil, sistema judicial juvenil. Y también para reevaluar, ¿no?, las prisiones provisorias, entonces revisar las prisiones preventivas, por ejemplo, y también determinar la concesión de salida anticipada, un poco usando el principio de numerus clausus en el cumplimiento
de la pena en el sistema penitenciario brasileño. Ocurre que esas medidas, incluso la recomendación, y la idea que tiene la recomendación 62 del CNJ, ya había en el Brasil, esto es importante, una base, ¿no? Una estructura jurisdiccional, entonces ya había en el contexto brasileño fachos que se podría usar para la adopción de medidas, como por ejemplo la ADPF 347, que es esa que yo hablé sobre el estado de cosas inconstitucional. También hablé de dos recursos extraordinarios, 2015, 2017, sobre la supremacía de la dignidad de la persona humana, que legitima incluso la intervención jurisdiccional en la administración pública o en la gestión pública del sistema penitenciario, también que es deber estatal indemnizar los daños por las condiciones de encarcelamiento. Hay también habeas corpus colectivo en el caso de la Suprema Corte, que también como un fallo que el Estado no tiene capacidad de garantizar cuidados mínimos a la protección a la maternidad en las prisiones, y así entonces se debe buscar la liberación de mujeres con hijos o mujeres embarazadas. Eso todo ya existía en el contexto jurisdiccional brasileño. Entonces, la recomendación frente a una pandemia no es nada nueva. Incluso recupera cosas del pasado, que son todos esos fallos que ya hablé. Pero la propia Suprema Corte de Brasil no tiene respondido de manera satisfactoria. También en esos reclamos, estas impugnaciones, que son emergencias, porque están relacionadas a la vida prisional en el país frente a una pandemia, frente a una difusión e infección, ¿no?, de contagio por el tema de COVID. Y hay datos, incluso en nuestro contexto, de que más o menos, ¿no?, un 80% de pedidos de solicitaciones de libertad frente a la recomendación que recomienda la liberación de personas en situación de riesgo, un 80% por ahí fueron negados, no fueron aceptados por la Suprema Corte de Brasil. Esa misma corte que tiene los fallos de la DPF 347 y también de los recursos extraordinarios. La estructura de las prisiones en el país no tiene condiciones para la asistencia a la salud de las personas detenidas. Al lado de eso, también el aumento de la población prisional, incluso en el periodo de pandemia, un encarcelamiento masivo que no ha ni tampoco equilibrado, estabilizado en este momento, pero ha sido amplificado está más intenso. Todo eso afecta los recursos humanos para intentar enfrentar el problema de la salud y también afecta a los servicios penales. ¿Qué se puede pensar entonces primero en
en eso todo. Pensar que estas miserias, ¿no? Essas macelas del sistema penitenciario deben estar primero en el debate, en la discusión. Entonces, el primer punto, ¿no? es quitar esas cosas del silencio, ¿no? Entonces, extraer eso para una discusión más verdadera, para una mirada más a la realidad en el sistema. Y aquí un poco también, después de hablar sobre jurisdicción nacional, internacional, muy así como una forma más descriptiva, ¿no? Y también un poco analítica, pensar así en qué herramientas podemos tener para buscar un enfrentamiento más verdadero en esta situación. Y hablo, sí, desde el contexto brasileño, y donde se puede encontrar primero así, desde una idea de pensar la realidad, es pensar que se tiene que mirar a su propio pasado, se tiene que mirar a todo que, a todas las situaciones que de algún modo ha sido las condiciones, ¿no? Y los contingenciamientos para que esta estructura actual sea de esta forma. Así estoy hablando de una estructura política, histórico, cultural, social de la propia práctica carcelaria, que se fundamenta en la esclavitud y en una gramática de deshumanidad, de autoritarismo, violencia, represión, burocracia y violación de derechos fundamentales, selectividad, desigualdad social. Por un lado, el derecho puede ser comprendido, veo una reflexión muy crítica, en una estructura incluso racista, porque para algunos autores su surgimiento ha sido de una forma que ha dejado algunos grupos sociales afuera. Y hablo también de la propia idea de prisión, como Pietro Costa habla en el proyecto jurídico hegemónico del iluminismo, también como habla Luigi Ferraioli en la cárcel como una contradicción institucional. Pero la resistencia en este punto es muy importante hacer para que se pueda contribuir incluso para una formación más cultural de derecho y una resistencia contra esa idea de derecho, y que sea una resistencia que redefina un significado. Y aquí un poco también en la lucha de los movimientos sociales que van a hacer un confronto a eso. Y no solamente movimientos sociales, pero también la universidad, desde la enseñanza, también la investigación y la extensión universitaria, que va a proponer enfrentamientos y va a hacer una base para una política pública, quizá. Hablo en esta parte final de la presentación de una idea de buscar un giro decolonial en la propia idea de jurisdicción. Y cuando hablo en esta idea de buscar un giro decolonial o para buscar una descolonización de la jurisdicción, de la ejecución penal, llevo en cuenta no solamente la idea de cómo la colonialidad hecha como un modelo hegemónico global de poder se establece en nuestra margen, pero también hablo de que la resistencia a eso se hace por una ejecución penal desde una jurisdicción descolonizada o decolonizada, ¿no?
Entonces, ahí tenemos búsquedas por perspectivas relacionadas a los silenciados y afectados, y así se torna fundamental a la lucha contra a ese encarcelamiento masivo y también buscando más herramientas de una jurisdicción más efectiva. Por ejemplo, en el caso brasileño, aquí hablo de la resolución número 287 de 2019, que es un ejemplo, es una resolución del Consejo Nacional de Justicia que ha establecido medidas de tratamiento de personas indígenas acusadas o condenadas o que cumplen, ¿no? Penas. Hay un conjunto de disposiciones que llevan un poco la idea de respetar incluso resoluciones de conflictos más relacionadas a las costumbres y las normas propias de esas comunidades indígenas. Y también hay que hablar de pensar la idea, la cuestión racial también. Entonces, también la desigualdad de una estructura social, de dominación racial, de la relación entre sentencia criminal, entre tráfico de estupefacientes y selección de personas negras, lleva también a una dimensión de un sistema de jurisdicción racista. Entonces, son dos puntos aquí, ¿no? También podría hablar de la cuestión de las mujeres, ¿no? Como elementos importantes desde esos puntos, como puntos fundamentales o principales para que tenemos instrumentos, ¿sí?, de desafiar una base que sustenta sociabilidades autoritarias, excludentes, segregacionistas, y también proponer verdaderas rupturas, especialmente institucionales, para que se luche contra la deshumanidad, la exclusión social y eso en dirección a la superación de la propia noción de opción custodial. En este punto, entonces, como consideraciones finales, en un artículo también hace poco que fue publicado, una idea de derecho penal de emergencia. Aquí también recuerdo a reciente publicación del libro Pandemia, Derechos Humanos, Sistema Penal y Control Social, un artículo de Iñaki Anitua sobre emergencia penitenciaria y emergencia sanitaria. Se hablar un poco también de la idea de derecho penal de emergencia, como conversamos Patrick Casicedo y yo, de un derecho penal de emergencia que, primero, un derecho penal de emergencia, que ese derecho penal de emergencia caracterizado por endurecimiento de las normas penales, al otro lado, buscando la supremacía de la dignidad humana, de un verdadero derecho penal de emergencia sanitaria, que se busque acciones concretas y emergenciales para un estricto y absoluto respeto a los derechos humanos. Este momento actual que vivimos en el sistema punitivo es un nuevo marco de la historia en el contexto de mi país de masacres en las prisiones. Hablamos de marcos, de momentos históricos, de masacres en las prisiones del país. En este momento también se puede hablar de esa forma.
Y este momento, esta situación está muy lejos de una trayectoria constitucional. Incluso demuestra el colapso, la crisis del sistema prisional brasileño, pero es un sistema que sí se alimenta, ¿no? La crisis es un combustible del propio sistema prisional. Y esta crisis actual, epidemiológica, contemporánea, ella muestra la gramática deshumana de las prisiones, pero que ya existe, ¿no? Que ya existe, no es una cosa nueva. Y la emergencia humanitaria se ubica en una posición central en defensa de los derechos humanos. Lo que quiero decir es que es primero muy importante reconocer esta emergencia que es incluso causada por el propio sistema penal. Y un derecho penal de emergencia legítimo es un derecho penal desde que no solamente busquen un panorama constitucional, pero también de protección a los derechos humanos, de supremacía de la dignidad humana, y utilizando varios fachos y la potencialidad de la jurisdicción en dirección a un camino que es un camino de descarcelación. Como respuesta, en este momento, pero en otros también, pero especialmente en este momento, de salvar vidas, reducir daños, reducir y reafirmar la dignidad humana. Entonces, yo agradezco mucho la atención de todos. Bueno, estoy a las órdenes. Gracias, Luis. Gracias, Bruno. Muchas gracias por esta charla, por la amplitud de las informaciones que nos trajiste. Ya estamos con algunas preguntas, pero voy a permitirme hacer la primera o una consideración. Incluso porque hablaste de algo que yo creo que puede dar una comprensión para nosotros sudamericanos incluso de nuestras prácticas, que es nuestro pasado, probablemente nuestro presente, construido por el pasado, que está marcado por el militarismo, por el racismo de los pueblos frente a los pueblos originales, frente a los negros, por la esclavitud de ambos, por el exterminio, y por lo que tomo de José Pedro Barrán, historiador uruguayo, como las sensibilidades bárbaras, que creo que hacen una amálgama de nuestro padrón o de nuestros padrones de control social y punición. En este caso, pensando en la cuestión de las agencias judiciales, de la jurisdicción nacional e internacional, ¿cómo podemos analizar la efectividad de estas decisiones en el sentido de que la efectividad implica en la transformación de situaciones concretas del encarcelamiento? Sabemos que en Brasil tenemos una expresión que es ley para inglés ver, o sea, se refiere a la época de la esclavitud en el siglo XIX y que significa que la ley que prohibía el tráfico de esclavos no debía hacerse cumplir, sino solo para que los vieran los ingleses, para que ellos parasen de nos cobrar el fin de la esclavitud. Si alegraron los ingleses y nosotros continuamos
sin reprimir a la trata de esclavos. Yo veo que algunas de esas decisiones requieren aún más acción por parte de la persona encarcelada, que ya está vulnerabilizada por el cárcel. Es lo encarcelado que debe proponer un reclamo, un proceso para la indemnización de su tiempo o sus malas condiciones. Debe él también proponer un proceso para reducir el tiempo de su condena. Dada la fragilidad del poder, de la potencia de las acciones que obligan al Estado, no sería posible decir que estos son fallos para que los organismos internacionales los vean y para que nosotros podamos continuar haciendo las violaciones que siempre hicimos. Bruno, en cuanto me contestas, voy a organizar las otras preguntas para te pasar. Gracias. Muchas gracias, Luis. En verdad, yo hablé de un lado muy bonito de la jurisdicción, ¿no? Aquel lado que habla de fallos que tienen una potencia, ¿no? Tiene una potencia para buscar lo que pensamos todos aquí, que es el cambio de una estructura degradante. Yo, como investigador, docente en el tema, yo miro estos fallos, yo miro primero la realidad, miro los fallos y veo que tiene una conexión muy interesante. Pero sí, Luis, quedo muy triste cuando el resultado es lo que tú hablas, porque hay, incluso por un lado, hay un fallo, una decisión importante, por otro lado, cuando se tiene que realizar eso, se tiene que buscar entonces en el enfrentamiento, se queda muy tímido, se queda con muchos límites. ¿Por qué hay ese defecto, no? Porque hay ese problema de conexión que entre el fallo, la decisión, que es importante, que tiene una fuerza muy interesante de buscar un cambio en la estructura, porque hay una diferencia y nos llega a producir un efecto más concreto, ¿no? En el sistema. El otro lado de que hablo, porque hablé de activismo judicial, ¿no? Hablé de situaciones de intervención del sistema judicial en la administración pública. Y hay otro lado ahí de activismo judicial que también es un límite en este camino, que es el activismo judicial relacionado al populismo, ¿no? A eso que algunas situaciones que pueden recibir una opinión pública. Y ahí tenemos, sabes bien vos, de jueces de nuestra Suprema Corte que tienen sus votos un cuidado para saber lo que la opinión pública va a pensar de su decisión. Por un lado, un activismo judicial que tiene que ser un activismo en defensa de los derechos, de la dignidad humana, un activismo en la supremacía de los derechos, único activismo judicial que se puede pensar así, importante, como ha dicho Luis Carlos Valois, un juez de ejecución penal de Brasil. Pero, por otro lado, hay ese activismo que hace el contrario, que no deja que algunas cosas se concreticen. ¿Qué activismo es ese? Es ese. Es de los mismos jueces que no han aceptado las solicitaciones de liberación de casi 80% de liberaciones de presos que estaban en los grupos de riesgos
de la recomendación 62. Entonces, por un lado, hay un activismo, sí, que busca la injerencia a la administración pública, que fue lo que yo hablé, pero hay otro que es un límite a ese, que es aquel de los jueces que por el tema de opinión pública, del populismo, de todo lo que sabemos como en un mundo punitivista, que no aceptan los pedidos que son hechos, las solicitaciones que son hechas, teniendo como fundamento los propios fallos de esta misma Suprema Corte. Es el Brasil contradictorio. Bueno, te paso ahora una pregunta de Mauricio. Quería preguntarle a Bruno qué lectura hace de la relación existente entre el campo judicial, puntualmente la ejecución penal y la cotidianidad prisional, y se complementa sobre qué tipo de ideal carcelario, de cárcel se despliega la ejecución penal en el contexto analizado. Bueno, yo no comprendí muy bien la primera pregunta del compañero Mauricio. ¿Qué relación entre el campo judicial y la cotidianidad? ¿En qué punto Yo creo, Bruno, que pregunta cómo impacta en el cotidiano de la cárcel. Se está cambiando algo, no sé. Tal vez Mauricio pueda sí. nos poner algo en el chat, pero creo que sea esta relación que si estos fallos están cambiando la realidad, el cotidiano, o como yo pienso, se dice que se puede indemnizar la muerte bajo custodia, pero no se dice que se debe evitar la muerte. Perfecto. Gracias, Luis, por la interpretación de la pregunta. Gracias, Mauricio, un gran abrazo. La verdad que yo estoy junto con Luis porque yo pienso que además de no solamente cambiar la realidad o las situaciones concretas, no hay cambios concretos. Entonces, hay fallos, sí, muy humanizados, muy la idea de civilización. Hay un culto de humanidad, por un lado, y por otro lado, no hay nada de cambio en la estructura. Mi idea era buscar así como en la propia Suprema Corte apuntar que hay desde ahí herramientas importantes, pero en la práctica, en la cotidianidad prisional, no hay, yo no tengo conocimiento de la aplicación concreta o de cambio concreto estructural de la cotidianidad prisional. No llega ahí. Un poco lo que hablé en la pregunta de Luis. Y este contexto, ¿no? De ese tipo ideal de cárcel, en la verdad no tengo así un tipo, no visualizo un tipo ideal de cárcel, sino este tipo ideal de cárcel, el tipo ideal de cárcel como fue propuesto ya en el siglo XIX, ¿no? Este es el tipo de cárcel, ¿no? El suceso, ¿no? de la cárcel es el propio fracaso. Tengo esta idea. Una última cuestión es que además de presentar, ¿no? Por un lado, la Suprema Corte, la jurisdicción nacional tiene fallos importantes, sí, que pueden ser usados para la descarcelación, son fallos que pueden ser usados para la descarcelación. Cuando llega una solicitación de liberación, de descarcelación, la misma Suprema Corte no acepta.
Entonces, ahí ya tiene una respuesta para demostrar una contradictoria jurisdicción, que por un lado tiene una idea de culto de humanidad y cuando llega al momento de liberar, ¿no? de descarcelizar, no hay una descarcelación. Y eso también para mí legitima incluso el castigo, como Luis ha presentado en su ponencia, legitima también este castigo deshumano, eso, ¿no? Porque hay no hay un cambio concreto en la estructura. Puse acá más una explicación de Mauricio en realidad sobre qué idea de cárcel se elaboran los fallos de ejecución penal. Yo creo que para nosotros, Mauricio, la idea es del cárcel imaginario, idealizado, el mito del buen cárcel que nuestros jueces e incluso ministros de la Suprema Corte imaginan que se produce cotidianamente. No, sin embargo, la realidad que si se muestra a cada tragedia, a cada masacre, es otra completamente distinta, pues que en aquel fallo que reconoce el estado de cosas inconstitucional del sistema carcelario brasileño en su total extensión, habla que es muy importante que la Suprema Corte no permita que la sociedad perca la fe en el sistema carcelario. Entonces, es una idea de un cárcel que está en nuestra ley, pero en Brasil, yo creo que en gran parte de nuestro cono sur, nunca estuve en la realidad. Bueno, perdóname, Bruno, por me poner como con algún protagonismo acá porque me inquieta esta discusión, este debate. Le voy a pasar, tenemos más una pregunta una colocación de Teresita Pereira. Muy claro, Bruno, entiendo, hay una propuesta que está circulando sobre una ley regional de ejecución de la pena. Si conoce la situación actual y puede informarnos sobre ella. Yo no me acuerdo si hay una ley regional de ejecución de la pena. No me acuerdo. Nós tenemos aquí una ley federal, no una ley nacional, que tiene como artículos toda la asistencia, derechos, la cuestión de tratamiento penitenciario y también de disciplina, ¿no? Y competencias de los órganos de la ejecución penal. No sé, Luis, ¿sabes de alguna ley regional de ejecución? Desconozco. Bueno, una última pregunta que es de Diórgenes Victorio, un compañero acá de Brasil que también hace investigación sobre cuestión penitenciaria, nos acompaña en nuestros seminarios virtuales desde el principio. Muchas gracias, Diórgenes. Bueno, en Brasil, en São Paulo, se están llevando a cabo visitas cara a cara a los presos. Me gustaría conocer su opinión sobre los derechos fundamentales de estas personas. Abre un amplio espacio para pensar, Bruno, porque estamos mirando una cosa que se comienza ahora con un poco la apertura de los espacios. Estaba pensando que, solo para decir a todos que nos oyen, no voy a poder dejar de decir que
quedará grabado acá en que para nosotros que estamos en Pelotas, esto no es una broma, es una ciudad donde vive Bruno y donde yo vivo, pero estamos en universidades distintas, Bruno en la Federal y yo en la Católica, pero tanto Bruno como yo estamos metidos también en un consejo de que tenemos en las ciudades que tienen cárcel. Y recientemente estuvimos en la cárcel de Pelotas para discutir la cuestión del recomezo de las visitas de los familiares a los presos. Y yo me permitiría decir que como casi todo en el cárcel es ambiguo y ambivalente, casi todo en el cárcel es una paradoja donde no se está decidiendo por lo mejor o por lo peor, pero porque todo que tiene algo de bueno trae consigo algo muy malo. Entonces, estamos siempre, en cuanto los cárceles existieren, tratando de reducir daños. Y es muy difícil decir que algo es en este sentido, volver a estar con tu familiar cara a cara es algo que está bien o malo, ¿no? No hay respuesta posible para una situación de esas. Pero Bruno, para tu encerramiento con esta cuestión. Bueno, un buenísimo cierre por este tema de Diógenes. Muchas gracias. Además de que Luis habló, que también yo pienso lo mismo, y Diógenes ha preguntado sobre ha preguntado, ¿no? el contexto, frente a un contexto actual de pandemia, entonces derechos a la visita social, ¿no? Y pienso así en este panorama que una salida, y también ya como ha preguntado Mauricio, en la realidad sobre la idea de cárcel, así que se puede mirar, y no cárcel, ¿no? Entonces pensar en verdad en no cárcel, así que los derechos tienen que ser derechos que se piense mientras está ahí, pero a pesar de eso, a pesar de la cárcel, ahí están los derechos. En este momento de pandemia, cuando todo empezó, eso lá en febrero, marzo, yo pensaba que es un momento muy importante de se repensar, en verdad, de se revisar la idea de la propia prisión. Es el momento de que este contexto de pandemia llegase de algún modo a la cabeza de la jurisdicción o de los jueces para que repense la idea de prisión. Y la idea de prisión no solamente de ejecución de pena, ¿no? Hablo aquí de 70, 60, 70%, un 70% de prisión preventiva. Entonces, de repensar la necesidad de una propia prisión, la necesidad de la prisión. Entonces, ese fue un pensamiento que yo tenía en el inicio de la pandemia y hoy ya llegando, no sé, ojalá sea, al final de esta pandemia, que poco ha sido revisado en este tema de reflexionar la necesidad de prisión. La idea de derecho a visita es un derecho a la comunicación, y eso también se podría pensar en este contexto de pandemia, como fue en otros países, del derecho al acceso a la internet,
del derecho al acceso a un teléfono, de un derecho de acceso a la información o a una comunicación que sea más abierta y no así cerrada. Entonces, por un lado, estoy feliz con los retornos de las visitas, por otro lado, no mucho, porque si persiste la misma idea de que la prisión está cerrada, de que no se abre para la internet, de que no se abre para otras herramientas de comunicación en el siglo XXI, y también que la prisión tiene poco espacio para cómo así está estructurada. Yo ya pensaba de esa forma, pero es importante siempre hacer la atención, ¿no? Y hacer el enfrentamiento para la liberación. Entonces estoy un poco así también en una situación como Luis, ¿no? Por un lado, sí, ¿no? Está bien, por otro lado, no, tenemos que todavía seguir en el mismo camino, ¿no? De enfrentamiento persistente. Esa es la dirección que tenemos que tener como investigadores, docentes y también como operadores, ¿no? Como operadores del sistema. Así pienso yo. Bueno, Bruno, ya pasamos de 1 hora y cuarto, casi 1 hora y media. Ya no se puede más decir buenas tardes porque la tarde ya se fue. Tenemos que nos encaminar para otras tareas y yo creo que conseguimos dar un cierre a este seminario con tal vez alguna palabra de esperanza o de búsqueda de militancia para hacer algo distinto. A todos que nos acompañaron en los seminarios virtuales de la red CONOSUR de investigación en cuestiones penitenciarias, les agradecemos. Podemos decir que si para ustedes las charlas producieran alguna contribución, para nosotros también, porque fue un medio, tal vez una cosa buena de esta situación tan desagradable, que nosotros comenzamos a nos comunicar por otros medios, y si ustedes nos oyeran, nosotros oímos ustedes a cada comentario, a cada diálogo que se empezó en un chat, prosigue en un email y otras formas. Con esta transmisión estamos cerrando este tercero seminario virtual de la red, pero vamos a proseguir conectados con ustedes porque estamos planeando otras acciones que nos mantengan en diálogo, nos mantengan activos por esta tal vez otra cárcel menos indigna posible, tal vez por un mundo sin cárcel. Entonces, les agradezco la participación que tuvieron con nosotros hasta ahora. Buenas noches a todos porque la tarde ya se fue.